Que el Señor les bendiga, quien les habla y les saluda el pastor David Caro desde mi amada Colombia. Nuestro saludo, ya sabe, Maranata, Cristo viene pronto. Mucha atención, porque precisamente hablando acerca de las señales de los últimos tiempos, el llamado profeta Dionis de la Rosa, en su reciente video ha declarado que Dios le reveló algo que, amado hermano, para decir que Dios me reveló eso, tengo que tener los pantalones bien puestos, porque no es cualquier cosa lo que recientemente Dionis de la Rosa ha declarado que Dios le reveló. Pero yo quiero que escuchemos lo que él dice que Dios le reveló, para que usted entienda de qué es lo que estamos hablando. He dicho tiempo atrás en algunos videos, le voy a decir, una de las principales razones por las que me persiguen es que no quieren que salga a la luz algo que Dios me mostró. Por ejemplo, Dios me mostró a mí dónde está el hombre de pecado. Usted sabe a qué me refiero, quién es el hombre de pecado, ¿verdad? Y Dios me mostró a mí dónde está el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Usted sabe quién es el hombre de pecado. Y usted dirá, profeta, pero que no puede manifestarse hasta que el Espíritu Santo no se ha quitado. Es cierto, la Biblia dice, según Tesalonicenses, que hay quien por él no todavía no se ha manifestado el anticristo. Pero vuelva y léalo, el anticristo. La Biblia dice que no vendrá el fin sin que antes se manifieste el hombre de pecado y la apostasía. Porque son dos personajes diferentes, el anticristo y el hombre de pecado. Yo le he explicado esto en anteriores videos, que el hombre de pecado ya está. Lo que no se ha manifestado es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es un espíritu. El anticristo es un espíritu. Ahora, habrá una fusión del hombre de pecado y el espíritu del anticristo. El hombre de pecado es el cuerpo, es la persona a la cual el espíritu del anticristo se le va a meter adentro. Y ahí formará la fusión que se le conocerá como el hombre de pecado o la segunda bestia. Así mismo es. Entonces Dios me mostró dónde está ese hombre ya. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Y cómo se le conoce? Antes que alguno me vaya a juzgar rápidamente, déjeme primero decirle que yo aquí ni acredito, tampoco desacredito lo que ha dicho Dionis de la Rosa. Sé que me van a preguntar algunos, entonces, pastor, ¿por qué ha traído a Dionis de la Rosa a este video? La respuesta es porque con esta declaración, claro que sí, se abre nuevamente el debate sobre esta pregunta y sobre este tema, que es de verdad muy sensible, porque tiene que ver con la venida del Señor. Y es la siguiente: está ya en medio de nosotros el hombre de pecado. Recuerde que no vendrá Cristo antes que el hombre de pecado se haya manifestado, según lo dijo el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero además, lo que ha dicho Dionis de la Rosa es una acertada interpretación sobre lo que es el hombre de pecado, que es diferente al espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es un espíritu inmundo, una potestad de las tinieblas, y el hombre de pecado es la persona y la figura en donde entrará el espíritu del anticristo, y por fin logrará el anticristo o ese espíritu lo que ha querido lograr desde hace mucho tiempo, inclusive desde los tiempos de los apóstoles, porque en la Biblia ya estaba escrito que ya el espíritu del anticristo estaba en medio de ellos. Ahora sabemos que lo que el diablo quiere hacer es imitar a lo de Dios. El diablo quiere hacer pensar al mundo que hay un Mesías distinto a Jesucristo, y al anticristo lo van a elevar, y lo van a declarar como Mesías, como Salvador. Y obviamente esto será desde la casa de Israel. Israel levantará uno de su propio pueblo bajo el engaño, diciendo que este era el Mesías, prometido. Y como él logrará firmar el acuerdo de paz y cesará la guerra, entonces las naciones lo van a aplaudir y van a creer el engaño de que este hombre es el Salvador. Amado hermano, se abre el debate. Ya estará entre nosotros el hombre de pecado
del que habla la Biblia. Háganos saber su respuesta, lo que usted también opina como pueblo de Dios. Y antes de terminar este video, quiero dejarles nuevamente con lo que compartió Diony de la Rosa. Y no olvide compartir este mensaje de alerta, porque si de una cosa sí estoy seguro yo, es que Cristo está que viene, está que vuelve por su amada iglesia, y nosotros estamos llamados a estar preparados para recibirle. No le coma el cuento al diablo de que la iglesia no tiene que prepararse, porque esa es una trampa de Satanás. Es bíblico que sí se tiene que preparar, como las vírgenes prudentes que llevaban lámparas, aceite en sus lámparas, para estar apercibidas al momento en que regresara su esposo. Quien estuvo con usted, el pastor David Caro, desde mi amada Colombia. Un abrazo fraternal en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. He dicho tiempo atrás en algunos videos, le voy a decir, una de las principales razones por las que me persiguen es que no quieren que salga a la luz algo que Dios me mostró. Por ejemplo, Dios me mostró a mí dónde está el hombre de pecado. Usted sabe a qué me refiero, quién es el hombre de pecado, ¿verdad? Y Dios me mostró a mí dónde está el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Usted sabe quién es el hombre de pecado. Y usted dirá, profeta, pero que no puede manifestarse hasta que el Espíritu Santo no se ha quitado. Es cierto, la Biblia dice, según Tesalonicenses, que hay quien por él todavía no se ha manifestado el anticristo. Pero vuelva y léalo, el anticristo. La Biblia dice que no vendrá el fin sin que antes se manifieste el hombre de pecado y la apostasía. Porque son dos personajes diferentes, el anticristo y el hombre de pecado. Yo le he explicado esto en anteriores videos, que el hombre de pecado ya está. Lo que no se ha manifestado es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? El anticristo es un espíritu. El anticristo es un espíritu. Ahora, habrá una fusión del hombre de pecado y el espíritu del anticristo. El hombre de pecado es el cuerpo, es la persona a la cual el espíritu del anticristo se le va a meter adentro. Y ahí formará la fusión que se le conocerá como el hombre de pecado o la segunda bestia. Así mismo es. Entonces Dios me mostró dónde está ese hombre ya. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Y cómo se le conoce? Dios me mostró a mí dónde está el hombre de pecado. Usted sabe a qué me refiero, quién es el hombre de pecado, ¿verdad? Y Dios me mostró a mí dónde está el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Usted sabe quién es el hombre de pecado. El hombre de pecado es el cuerpo, es la persona a la cual el espíritu del anticristo se le va a meter adentro. Y ahí formará la fusión que se le conocerá como el hombre de pecado o la segunda bestia. Así mismo es. Entonces Dios me mostró dónde está ese hombre ya. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Y cómo se le conoce?